¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana. Gracias por este precioso tiempo y también por las redes sociales que podemos comunicarnos y podemos dar un mensaje de bendición para todas las personas que puedan acompañarnos a través de estos medios. Quiero pedirte de favor que si puedes compartir este video, etiqueta a alguna persona, mándaselo a alguien, a algún grupo, para que podamos alcanzar a los más posibles. Vamos a entrar en un tema muy bonito, un tema nuevo que creo que es de gran bendición. Siento que muchas personas han tenido muchas preguntas o muchas dudas o quizás muchas discrepancias de lo que es este tema, y espero que me puedas acompañar. Te invito a que tengas tu Biblia a la mano para poder ir viendo estas cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Bueno, pues sin más, vamos a dar lectura al texto. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero hablar precisamente de este tema de bautizándolos, ¿ok? Debemos de saber que Dios nos dio una ordenanza de ser bautizados, ¿ok? Pero muchas personas tienen dudas acerca de lo que es el bautismo, ¿ok? Y quiero hablar de este tema. Espero tratar de ser explícito lo más posible. Quizás no podemos cubrir todo este tema porque es un tema muy profundo, pero vamos a ir en diferentes etapas para ir explicando lo que significa. Amén. El bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Es prácticamente purificar, hacer una inmersión completa en agua, no como la iglesia tradicional que hacen solamente por aspersión, o inclusive lo bautizan a las personas cuando son pequeñitas, que no tienen una conciencia del bien y el mal. Debemos de saber que el bautismo es un acto de obediencia, de que Dios ordena que todas las personas sean bautizadas, ¿ok? Pero ¿cuándo se bautizan? Cuando una persona se da cuenta que está viviendo en pecado, cuando están reconociendo que si no hay un bautismo, pues va a haber una condenación. Amén. Entonces debe de hacerse cuando estás consciente de que estás viviendo una vida incorrecta, que estás viviendo una vida pecaminosa y quieres hacer un cambio. Pero un bebé no tiene ni siquiera el conocimiento de qué está bien o qué está mal. Inclusive la Biblia dice que los niños son de Dios. Es más, en una ocasión estaba Jesús en un lugar y estaba lleno a reventar. Debemos de reconocer que Jesús, donde llegaba, la gente venía en multitudes. Y estaban los discípulos ahí, había muchas personas. Y Jesús era un imán de amor. La gente le gustaba pasar tiempo con él, de escucharlo. Guardaban silencio para escuchar esas enseñanzas, porque hablaba y predicaba con poder y con autoridad. Amén. Y en una ocasión, las personas... Vamos a ponerlo aquí en silencio para que no haya distractores. Venían las familias y les traían a los hijos para que Dios impusiera las manos sobre ellos. Y en alguna ocasión los discípulos como que detuvieron a los niños para que no interrumpieran al maestro. Y o sea, las familias, los papás venían a traer los niños a Jesús para que impusiera sus manos, para que los bendijera, porque los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Entonces los padres venían y los discípulos les impedían: hey, no traigan niños, no perturben, no distraigan al maestro. Y Jesús los reprende a los discípulos y dice: dejad, o sea, a ver, permítanme, háganse un lado, dejen que los niños vengan a mí. ¿Ok? Y así les dijo: dejad los niños venir a mí, porque de ellos
o de los tales es el reino de los cielos. Fíjate lo que está diciendo aquí. Jesús, en primer lugar, tienen que permitir que los niños vengan a Jesús, porque ellos son muy sensibles. A mí me ha tocado mirar a muchos niños que tienen un conocimiento, una fe maravillosa. Inclusive me ha tocado ver niños chiquititos que están recibiendo al Espíritu Santo y están siendo bautizados por el Espíritu Santo, y es algo maravilloso poder mirar cómo los hijos están recibiendo lo que Dios tiene para ellos. Entonces, en primer lugar, no debemos de prohibir, sino permitir que los niños vengan a Jesús. Entonces Jesús los reprende y dice: dejad los niños, venid a mí. Entonces, ese es un mandato. Tenemos que permitir que los niños vengan a Jesús, y dice: y no se los impedáis. O sea, debemos de saber que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a la iglesia, llevar a nuestros hijos a Cristo. Inclusive yo, antes de ser pastor, cuando era pequeño, mis padres me llevaban a la iglesia, y quizás no iba yo voluntariamente. O sea, no quería ir a la iglesia porque prefería estar en la casa, quizás viendo algún programa de televisión o no sé, jugando alguna actividad o durmiendo simple y sencillamente. Pero mis padres, que sí sabían, me levantaban y me decían: hey, Eduardo, alístate porque nos vamos a ir a la iglesia. Y yo decía: ay, es domingo, o sea, no tengo, el primer día que no voy a la iglesia, digo, a la escuela, y me llevan a la iglesia, iba obligado, forzado. Pero ya estando allá, la verdad era un tiempo muy bonito. Tenían actividades para niños, hacían juegos, tenían una escuelita dominical, y ya, o sea, en el momento quizás no quería ir, pero ya estando allá eran muy bonitas, y la palabra de Dios venía y reposaba sobre mí, y yo iba guardando eso. Quizás de niño no sabía, pero mis padres sí sabían. Entonces, es responsabilidad de los padres inculcarles que nuestros hijos o que sus hijos vayan al camino de Dios. Dice su palabra: instruye al niño en su camino, y ni aun cuando fuere viejo se apartará de él. Amén. Entonces, es lo que sucedió. Dios trató conmigo, aunque iba forzado, pero la palabra estaba llegando y cayendo a mi corazón, y en su momento dio fruto. Y lo mismo debe de suceder. Nosotros debemos de obligar a nuestros hijos. Muchos miembros de la iglesia se acercan conmigo y me dicen: pastor, ¿tengo que obligar a mi hijo a que vaya a la iglesia? Y le digo: sí. Y dice: ay, hasta se molestan. ¿Cómo voy a obligar a mi hijo a hacer algo? Y muchas veces nosotros obligamos a nuestros hijos a hacer muchas cosas. O sea, si tú le dices a tu hijo: mijo, bebé precioso, ¿quieres limpiar tu cuarto? No, no quiero. O sea, ¿y qué va a decir? Pues no quiere, y ni modo de decirle: ok, como no quieres, no lo hagas. O sea, no, o sea, aunque no quieras, vas a limpiar tu cuarto. Y le dices: mijo, ¿quieres lavar los trastes? No, no quiero. Aunque no quiera, lo obligas a que lave su traste. ¿Ok? O le dices: mijo, ¿quieres ir a la escuela? No, no quiero ir. Pues no es lo que él quiera. O sea, tiene una responsabilidad, y los obligamos a que limpien, a que barran, a que hagan sus tareas, a que vayan a la escuela, y también, entre muchas cosas que los obligamos a hacer, porque ellos no saben, los obligamos también a ir a la iglesia. Y aunque quizás a mucha gente no le guste esto, pero es lo que la palabra de Dios nos instruye. Y nosotros debemos de ser obedientes a lo que Dios nos dice, no a lo que la gente o la cultura o las nuevas enseñanzas, o inclusive algunos disque profesionales dicen: es que no puedes obligar a tu hijo a hacer algo en contra de su voluntad. Pues esa es su responsabilidad, o eso es lo que ellos creen. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos una instrucción, que es la palabra de Dios, y debemos de obligar a nuestros hijos, llevarlos al camino de Dios. Y entonces vemos aquí que Jesús les dijo: dejad los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, miramos que los niños son inocentes, son limpios, son puros, son transparentes. O sea, tienes un niño en tus brazos y lo único que te inspira es amor, ternura. Y si Dios guarde la hora, algo sucede con ese niño. Si llegara a partir, ese niño, o sea, si llega a morir, ese niño se va directamente al cielo, porque Dios así lo establece, porque de ellos, o sea, de los niños, es el reino de los cielos. Entonces, esos niños
Si cometen algún error, no sé, si quebran un traste o tumban un vaso o algo, o sea, lo están haciendo sin malicia. O sea, porque están explorando el mundo o en su inocencia no saben, pero no lo están haciendo con morbo, no están haciendo algo indebido, quizás con malicia. Entonces miramos que el bautismo es para cuando una persona ya está consciente de que está haciendo algo indebido, pero no debe de ser hacia los niños. Tenemos que ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos establece. Amén. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar con este tema. Primeramente Dios, el día de mañana. Espero que tengas un excelente y bendecido día y muchísimas gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.